Muy buenos días. Un saludo cordial para toda la comunidad educativa, para nuestros jóvenes, niños, para los docentes. Comienzo por hacer una breve reseña de quien nos acompaña el día de hoy. Celso Román es poeta, escritor y médico veterinario colombiano. Nació el 6 de noviembre Nació el 6 de noviembre de 1947 en Bogotá. Estudió medicina veterinaria en la Universidad Nacional y recién graduado optó por el camino de la literatura y el arte, para lo cual ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Maestro en artes plásticas con especialización en escultura. Realizó estudios de posgrado en el Pratt Institute de Nueva York y ha exhibido sus esculturas en salas como la del Museo de Arte Contemporáneo, la Galería San Diego y el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Combina muy bien sus labores como escultor y escritor con la docencia. Es profesor de Bellas Artes en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Nacional. En 1972 publicó cuentos cortos en diarios como El Espectador, El Tiempo y en varias revistas literarias durante los años siguientes. Ha escrito para los niños varios libros de cuentos y novela, como El pirótico barco fantástico, El hombre que soñaba, De ballenas y de mares, Los animales domésticos y electrodomésticos, El maravilloso viaje de Rosendo Bucurá, Ezequiel Uricoechea, El niño que quería saberlo todo, Acerca y de lejos, entre otros. Su obra literaria ha sido galardonada en varias ocasiones. Ganador del Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Funda Lectura en 1998 con la obra El imperio de las 5 lunas. La Asociación Colombiana para la Literatura Infantil le otorga un premio por su libro Las cosas de la casa en 1988. Ganador en Ciudad de México del premio Netzahualcóyotl de Literatura Latinoamericana para niños en 1982. Primer premio en el concurso nacional ENCA de literatura infantil en 1979 con el libro Los amigos del hombre. Primer premio en el concurso de cuento 90 años del espectador, Mejor en la montaña. En 1978 obtiene el primer premio en el concurso de libro de cuentos de la Universidad del Tolima, con su libro Cuentos para tiempos poco divertidos. El maestro Celso Román, además de escribir, trabaja para una fundación que se llama Taller de la Tierra, un programa de educación ambiental. Bien reza el dicho popular que el talento trabaja, pero el genio crea. Nos hemos reunido aquí para hablar de dos de sus obras: El libro de las ciudades, publicado en 2003, y Entre amigos, publicado en 2007. Hoy nos acompaña el genio creador, el maestro Celso Román. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Maestro Celso Román, si me permite, voy a hacer una breve presentación del colegio. El Colegio República de Colombia, como su nombre lo indica, hace honor a nuestra patria Colombia. Abre sus puertas a los estudiantes de primaria del sector de Engativá por primera vez en 1970. En 1976 da apertura a la jornada nocturna y en el 96 se formaliza la educación secundaria en la jornada mañana en la sede A. Actualmente contamos con 3 sedes, en la sede B y la sede C. Se atiende a primaria y a la primera infancia, y en la sede A se encuentran los estudiantes de bachillerato y algunos cursos de primaria que nos acompañan hoy. Nuestra población está comprendida por aproximadamente 2.600 estudiantes distribuidos en las 3 sedes y en las 3 jornadas. Hoy nos reunimos con los estudiantes de cuarto de la sede A, quienes leyeron el libro Entre amigos, los cursos 601 y 602, y estudiantes de grado séptimo, quienes leyeron el libro de las ciudades.
Nos acompañan también los docentes de español de estos grupos, la profesora Olga Patricia Salamanca, la profesora Olga Patricia Salamanca de grado cuarto, la profesora Elizabeth Murcia de grado sexto, la profesora María Gladys Castro de grado séptimo, la orientadora Aura Ruth Fonseca, y el bibliotecario Fabricio Hernández. Nos apoyan en el evento los docentes Jenny Rodríguez de Humanidades y Yurani Casallas, también el profesor Bernardo Angarita del área de Sociales. Nos apoyan los estudiantes de 11.3 en el ejercicio logístico. Cabe señalar que en nuestra biblioteca contamos con 9 títulos del autor que son constantemente leídos y consultados por los niños en las horas del descanso y en actividades programadas por los docentes. Más allá de la lectura, como fuente de placer, los estudiantes de sexto y séptimo han realizado un trabajo creativo a partir de la obra. Nuestros niños de sexto realizaron unos dibujos y maquetas que expresan su visión de la obra y lo que más les impactó. Los estudiantes de séptimo realizaron un ejercicio de creación literaria a partir de la propuesta que nos brinda la obra El libro de las ciudades. Pues muy bien, maestro Celso Román, sea usted bienvenido, y a continuación algunos chicos de cuarto y sexto nos van a compartir su experiencia con la obra. Entonces quiero darle la palabra a Juan David Giral de 401. Porque muestra que aunque ellos no se entendían, que no hablaban el mismo idioma, ellos se querían como una familia, que ellos se entendían. Y también que demuestra que no importa que un familiar no sepa hablar, no tenga una pierna, digamos, aún así es familia. Yo coloco ya. Muchas gracias, Juan David. Una palabra a Dana Sofía Barrama de 402. Qué maravilla, qué fiesta. Es una fiesta. Dana. Buenos días, Dana. No, Dana, quédate aquí, porque es que Dana le gustó mucho un libro que se llama Alas para Todos, y es un cuento donde se dice que la gente podía comprar alas para volar. Algunos compraban alas como de cóndor para volar altísimo, y se sabía la historia de gente que se había volado desde las azoteas de un edificio, enamorados desde la... Y a pesar de todo se fueron con las alas. Perdónenme un momentito porque yo tuve la indiscreción de no poner este teléfono en silencio y me están llamando
pero ya bloqueamos aquí. ¿Listo? Les extiendo excusas, pues, porque el teléfono es de lo más incómodo que hay. Y entonces la gente se volaba con alas. Y hubo un personaje que dijo, yo quiero tener unas alas, pero que no sea para volar tan alto como el cóndor, ni tan rápido como el halcón. Unas alitas ahí como para volar así como vuelan las gallinitas, ¿no? Y entonces él se va a probar las alas en los cerros de Suba y era prohibido tener alas. Y entonces cuando él prueba esas alitas, ya es demasiado tarde, porque si ustedes quieren saber qué le pasó a ese personaje, tendrán que leer como Dana, Alas para Todos. Gracias. Alas para todos, no es un secreto para nadie, aunque los medios de la Escuchemos. comunicación... Empieza a leer otra vez y ahora sí. Alas para todos, no es un secreto para nadie, aunque los medios de la comunicación traten de ocultar y en la prensa se mencionan una página roja sin mayor importancia, en grande columna en notícula, de manera que pueda ser leído no al primer golpe de vista, sino en segunda o en tercera. Búsqueda minuciosa como leen los que tienen tiempo. El asunto de comenta en la oficina con un desinterés artificiales que no podían ocultar el verdadero atractivo de las alas tenían para nosotros, especialmente desde el día en que vimos a pleno sol en la claridad de la hora del almuerzo, como desde la azotea del edificio del frente volaron tomados de la mano dos enamorados llevados hacia el infinito por el aleteo potente de sus magníficas alas de cóndor. Para terminar, quiero contarle a Dana, que le gustó tanto ese cuento, que ya van a hacer una película a partir de ese libro. Y cuando la película se estrene, Dana será la invitada principal. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Ana Sofía Telles de 403. Buenos días, Celso Roma, me presento, soy Ana Sofía Telles Bernal, del cuento Entre Amigos. Me gustó el capítulo de la tía Rita, la cena. Te quiero comentar que hay una parte que no me gustó, fue cuando el niño dijo una mala palabra. Bueno, ¿y qué más tienes? Que eso fue lo que... Bueno, es de Ana Sofía, ¿cierto? Ana Sofía. Es que la historia que está en el cuento que le gustó a Ana Sofía es la de a un niño que lo mandan a que cuide una tía que ya es viejita y que vive solita. Y entonces cuando lo mandan a cuidar a la tía, él le da rabia y dice, esa viejita de M, la grosería pero con M. Y resulta que cuando él llega allá, la tía tenía un álbum de fotografías que cuando lo mostraban, le decía, este es Rogelito que apostaba gallos, y salía ese señor. Y este es tu tío no sé qué, y tu abuelito. Entonces iban saliendo personajes, y yo no sé si a ustedes les habrá pasado que cuando hay una reunión de la familia que es grande, llega de pronto un tío que vivía en otro lado y le dice a uno chiquito, le pone la mano en la cabeza y le dice, ala, ¿tú eres hijo de quién? Porque ahí ha crecido tanto la familia que ya uno no sabe ese tío, ese primo, quién es, de dónde viene, pero está unido a nosotros. Entonces, yo sí aquí pido excusas públicamente por la rabieta que tuvo el niño y dijo la palabrota. Gracias, Celso. Con mucho gusto, Ana Sofía.
Escuchamos ahora a Nicole Narváez y Melanie Ramos de 601. Buenos días, mi nombre es Nicole Narváez Márquez. Esta en esta pequeña exposición sobre la ciudad de las nubes. La ciudad de las nubes está en una época de paz y quietud donde había mucha riqueza de rebaños, cosecha y los campos estaban colmados. A pesar de la abundancia, los habitantes de la ciudad comenzaron a padecer de hambre y tener muchas necesidades. Nadie quería intercambiar lo que tenía. Buenos días, señor Celso Román. Ahí comenzaron los fríos, los robos, los hurtos y comenzaron las guerras. La ciudad fue sentenciada a habitar en las nubes, o sea, en los cielos. La ciudad terminó en aguaceros, tormentas y granizados. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Anaí Sofía y soy del curso 601. Hoy les vengo a hablar sobre la ciudad de los pájaros, una ciudad que me gustó mucho, ya que pasaba de arriba para abajo, de un lado para el otro. Los pájaros quisieron continuar su amor y se fueron para esta ciudad para poderse aparear y poder hacer que esta ciudad creciera. Cuando los visitantes se preguntaban si en verdad no eran ángeles porque ellos pensaban que las alas que tenían eran como ángeles. ¿O algo así? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Le damos la palabra a Kevin Hernández y Milán Ramírez de 602. Muy bien, muchachos. Buenos días, mi nombre es Kevin Sebastián Hernández Rivera y a nosotros nos tocó la ciudad de la música. Mi nombre es Dylan Ramírez. Esta ciudad no se caracteriza por lo que la simple lógica diría. Aquí no hay grupos bastante grandes de músicos ni gente reconocida, pero como en cualquier ciudad hay cantantes callejeros. En la ciudad, en los edificios, con el viento se crea un silbido, una sinfonía. Pero esta sinfonía solo puede ser escuchada por las personas que tienen su alma y su cuerpo en armonía, ya que muchas personas que van de viaje rápidamente no la pueden escuchar, ya que ellos no entienden por qué la gente se sienta en un parque. ¿Eso se le llamaría como viajes baratos? Muy bien. De carrera. Buenos días, mi nombre es Sofía Franco
y mi compañera se llama María Alejandra Guerrero Valverde. Somos del 602 y hoy le vamos a presentar la maqueta del olvido. La ciudad del olvido se caracteriza por tener oro, plata y muchas riquezas, y allí se recuerda por momentos felices, todos están en el olvido, y además cuando va alguien a visitar la ciudad, aparecen en sus cosas cuando ya regresan, aparecen piedras, vírgenes, de todo en sus maletas, armarios, y todo hacen creer que es un producto de la imaginación y de los sueños. Muy linda la felicito, muy chévere. La ciudad del olvido. Ya no me acuerdo cuál es. Buenos días, mi nombre es Liz Alejandro Torora Pantoja y hoy nos tocó en la ciudad del caballo sediento. El nombre de este lugar lo comprenden los ángeles y los pájaros que llegan por el aire. Volar es muy común para llegar a la ciudad. El único relieve de esta zona son las colinas boscosas que dibujan un caballo que estira la cabeza. Los jinetes nómadas cabalgaban el caballo y en el aire en las águilas. En una cacería de venados vieron una gran silueta de caballo sagrado. Cada año la ciudad es consagrada al caballo para celebrar los panateas o como los juegos del llamado palio del Ciene, en los que los jóvenes disparaban sus caballos al golpe. La ciudad vive en paz, aislada por el pantano y el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Es la pregunta que se hacen los sabios. Otean el horizonte, vislumbra el futuro cuando los extranjeros rompen el silencio, y la acidez incluye el sufrimiento del Pacífico. Un día todo va a desaparecer, dice un sabio. No volverán el caballo ni el águila, por si queda una sola persona que sienta la luna y las estrellas, el sol y el primer canto de un ave, la ciudad volverá a existir. Muy bien. Felicitaciones. Preciosa la trabajo que hicieron. La ciudad del caballo. Así cerramos la primera parte, donde los compañeros de cuarto y sexto nos compartían su experiencia con la obra. Por favor, para ellos un aplauso. Gracias. Maestro Celso Román, ahora vamos a pasar a hacer una entrevista, pero digamos que no con tanto rigor, algo más informal si se quiere. Y para tales efectos nuestros estudiantes pues desean hacerle algunas preguntas sobre su trabajo y experiencia como escritor. Entonces quiero darle la palabra para iniciar a 601, a Juan Manuel. Cierra el libro. Ponte de pie. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Valencia Núñez y le voy a hacer unas preguntas a Celso Román. ¿Cómo fue su niñez para acabar escribiendo libros para niños? Y también desde niño quiso ser escritor o tenía otro propósito a cumplir. Bueno, Juan Manuel, yo pienso que el hecho de que me hubiera convertido en escritor obedece a una experiencia que tuve cuando era muy pequeñito. Aunque ustedes no lo crean, yo fui más jovencito. Yo estuve aquí de visita en este colegio hace 10 años y hay unas evidencias de fotografía allá en la biblioteca. Entonces, antes era más chiquito
Antes fui un bebecito que lloraba como todos los bebés. Y antes de ser un bebé, yo fui una luz en los ojos de mi mamá y mi papá cuando se enamoraron y me dieron este regalo que se llama la vida. Porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos este regalo de la vida gracias al amor de un papá y una mamá. Por eso la vida hay que cuidarla tanto. Y una de las mejores maneras de cuidarla y disfrutarla es con la literatura. Entonces imagínense que yo tuviera aquí una cabina con letras de oro, con letras iluminadas que dijera La máquina del tiempo. Y entrara yo a esa cabina y en un tablero marcara 4 años de edad y escuchara el botón transformador y quedara aquí parado delante de ustedes como un niño de 4 años y les diría: hola amiguitos, yo me llamo Celso Román y les voy a contar lo que me pasó cuando tenía 4 años de edad. Y es que cuando yo tenía esa edad en la casa, mi mamá tenía una pared pintada de blanco impecable. Todos sabemos que impecable significa limpiecito, sin una sola mancha. Y mi mamá vivía muy orgullosa de su casita con esa pared tan bonita. Y cuando las amigas iban de visita a ella les decía: Julita, Marujita, ¿cómo les parece mi casa con esta pared? Y ella decía: Elenita, que es el nombre de mi mamá, tu casa se ve divina con esa pared. Y un día que mi mamá no estaba por ahí, yo chiquito de 4 años, me encontré un pedacito de lápiz así de grande. Y lo agarré y me le fui a la pared consentida de mi mamá, como uno de esos duendes traviesos de las historietas que caminan así con cara de pícaros. Y llegué a la pared y miren lo que dice: ¡ran! Un círculo grande. Pegado a ese un círculo más chiquito con un puntito en la mitad, y delante del círculo chiquito un triángulo, y debajo del círculo grande 2 palitos terminados en 3. Y muy orgulloso fui donde mi mamá y le dije: mamá, mira, el pollito. Y mi mamá vio su pared consentida con semejante dibujo. Habría podido reaccionar como muchas mamás cuando el niño o la niña hacen una travesura, ¿no? Que es el popular regaño con palmada incluida: chino, cochino, caca, nene, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias. Y el niño se lo quería llorar. Pero yo tuve una suerte muy grande, y es que mi mamá era profesora, y era una profesora amorosa. Entonces ella vio su pared consentida con el dibujo, y en vez de regañarme y darme la palmada, solamente me dijo: tan lindo el pollito, ¿no? Y me dijo algo que a mí nunca se me olvidó y que creo que me convirtió en escritor. Y es que ella dijo: mira, yo conversé con la pared, porque las mamás y las profesoras amorosas tienen una magia especial para hacer que uno aprenda sin necesidad del regaño y mucho menos de la palmada. Me dijo: mira, la pared me pide que por favor la limpiemos, porque ella me dice que si uno ensucia una pared y la deja así, al día siguiente aparecen una serie de manchas como de humedad alrededor del dibujo, y la gente dice: debe ser que hay una gotera, o tal vez es una canal rota, o de pronto es culpa del invierno. Pero mi mamá me dijo: no, la pared me dice que ni gotera, ni canal rota, ni culpa del invierno. Que lo que pasa es que si uno ensucia la pared y la deja así, la pared llora toda la noche porque a ella le gusta estar limpiecita. Entonces digo, lo que aparece ahí son las pesadillas y las lágrimas de la pobre pared. Entonces la limpiamos con agua y jabón, y mi mamá me dijo: la pared me dice que ese pollito tan bonito que hiciste, y sobre todo tan fácil de hacer, ¿no? Un círculo grande, un chiquito, un puntico, un triangulito y 2 palitos terminados en 3, ese pollito tiene que ir a vivir a alguna parte. Y me regaló un cuadernito y me dijo: mira, para que pintes ahí todos los pollitos que quieras, en vez de pintarlos en la pared, ¿no? Y empecé yo a dibujar ahí el pollito, y decía que el pollito tenía varios amigos. Tenía un amigo que era un gato, y el gato le decía: pollito, camine, subimos al techo. Pero el pollito era muy tímido y dijo: no, es que a mí me da miedo las alturas. Y el gato le decía: pero ¿para qué es un amigo? Un amigo no lo va a dejar caer, camine, yo lo subo al techo. Y tenía otro amigo que era un perrito. El perrito le decía: pollito, camine, vamos al patio. Y el pollito decía: no, pero es que a mí me da miedo salir de aquí de la casa y usted me lleva al patio, me lleva al parque, y a mí me da miedo. Pero ¿para qué son los amigos? Un amigo no lo va a dejar así abandonado, camine, vamos al parque. Y tenía otro amigo que era un caballito, y yo pintaba el gato, el perrito y el caballito, y el caballito le decía: camine, vamos a galopar, y usted va a sentir esa alegría de ir uno así sintiendo la brisa del galope, y el pollito decía: no, es que a mí me da miedo la velocidad. Y decía: no, pero ¿para qué es un amigo? Un amigo lo acompaña a uno y no lo deja por ahí tirado.
y él pintaba el caballito con el pollito encima. Y resulta que, como nos pasa a todos, con el paso del tiempo vamos cambiando. Aquí tenemos unos jóvenes de segundo, tercero, de cuarto, y allá atrás los grandes de 11. Pero un día los que están aquí en cuarto van a decir: somos la promoción de 11, haremos una fiesta, invitaremos al escritor. El pollito le pasó lo mismo, el pollito creció. Le salieron sus plumas de colores, su cresta roja, sus barbas, y aprendió a cantar. Se volvió blanco. Y el niño que hacía los dibujitos también creció y se convirtió en un escritor. Y un día yo hice un cuento que se llama Los amigos del hombre, que es la historia de un gallo, un gato, un caballo y un perro que van en busca de ayuda para un hombre que está abandonado en una caseta de latas a la orilla de la carretera del tren. El libro se llama Los amigos del hombre y ganó un premio nacional de literatura. Entonces yo ahorita pienso que si cuando era chiquito que pinté el pollito en la pared, mi mamá me hubiera regañado y con palmada y todo, me hubiera dicho: chino, cochino, cacanero, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias, me habría puesto a llorar, no habría vuelto a pintar en la pared, pero tampoco a pensar en historias y en aventuras. Entonces yo cada vez que cuento esa anécdota, una anécdota es algo que le ha pasado a uno. Yo digo, las mamás y las profesoras amorosas que hacen que uno aprenda sin necesidad de regaño merecen un aplauso. ¡Aplauso para sus profesores! Me vea, güey, historia de la vida real. Y el libro está en Panamericanista. Ahora pregunta La pared. Julián León, de 601. Julián. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez que querías ser escritor? Bueno, yo me di cuenta cuando empecé con esa historia que les contaba del pollito en la pared, pero también cuando yo seguí creciendo y me encantaba imaginar historias y contarlas a mis hermanos. Imagínense que yo tuve la suerte de pertenecer a una familia muy numerosa, éramos 9 niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así éramos nosotros. Y tuvimos la suerte de que mi papá tuviera una finca pequeñita en Tierra Caliente, bajando de la Mesa y de Anapoima hacia Apulo, donde había un río lindísimo que se llama el río Calandaima, y allá mi papá tenía un cultivo de plátanos. Y nosotros, mis hermanos y yo, leíamos muchos cuentos y vivíamos las aventuras de los cuentos. A la orilla del río había una piedra que a nosotros nos parecía gigantesca. Decíamos que esa piedra eran las murallas de Cartagena y que el charco que estaba ahí, que se llamaba el Pozo de los Chivos, era para nosotros una especie de lago encantado. Y el juego también era con los guerreros. Y nosotros nos disfrazábamos de indios con una baraca y plumas de gallina y plumas de pavo, y nos botábamos al río gritando ¡Jerónimo!, que era el gran guerrero apache. Y en el bosque de los vikingos era la platanera, y en un árbol teníamos unas tablitas y para nosotros era la casa de los náufragos. Allá vivíamos con los náufragos del Liburia y con Robinson Crusoe, y nosotros vivíamos jugando a las aventuras, y cada vez que leíamos una historia tratábamos de jugar a que éramos esos personajes. Y ya cuando fue pasando el tiempo y yo entré al colegio, resulta que yo no era muy bueno en los deportes porque yo tengo un defecto visual. Yo tengo un ojo que mira al sol y un ojo que mira a la luna. Tengo una cosa que se llama estrabismo, ojo visco. Y entonces, cuando era chiquito me decían, por ejemplo: Celcito, mijito, alcanza ese vasito que está ahí en la mesa. Y nosotros los seres humanos tenemos una visión que se llama bifocal. Significa que enfocamos desde dos puntos distintos y el cerebro calcula la distancia donde está el vasito. Y cada ojo mira desde un lado y el cerebro dice: el vasito está a 60 centímetros de distancia. Y le da la orden al brazo y los músculos se mueven y agarran el vaso. Pero como yo no veo bien sino con un ojo, mi cerebrito calculaba mal. Entonces mi cerebro me decían: Celcito, alcanza el vasito. Y mi cerebrito decía: el vasito debe estar a 70 centímetros. Y estaba a 60. Y yo iba a coger el vaso y claro, lo empujaba
se volteaba, se regaba el agua, se rompía el cristal contra el vidrio y me decían, este chino bruto es que no se fija, y me daban un calvazo y mire cómo me dejaron. Tantos calvazos que me dieron cuando era chiquito. Hasta que mi mamá, que era la profesora amorosa que yo les decía, dijo, lo que pasa es que el niño no ve bien, hay que llevarlo al doctor, al médico. Y me llevaron al oftalmólogo y hoy me contaban que aquí este colegio tiene el privilegio de tener un doctor de los ojos, un oftalmólogo acá. Y entonces el doctor me examinó y me puso a leer, seguramente el examen se lo han hecho ustedes, que es un pliego grande con letras enormes, medianas y pequeñas. Entonces le tapan a uno el ojo y el médico me tapaba el ojito que no veía bien y me decía, la letra más grande, yo decía, la R, la A, S, T, la letra más chiquita, N, S, T, la más chiquitica, un letrerito chiquitito que decía, impreso en editorial panamericana, veía perfecto. Y me tapaba el ojito que veía bien y me decía la letra más grande, y yo empezaba, pero doctor, ya le digo, una S, me decía, no, es una N, no veía sino manchas. Y el médico le dijo a mi mamá, doña Elenita, el niño tiene ambliopía ex anopsia. Y mi mamá pegó el grito y dijo, ay doctor, eso es grave. Digo que tiene un ojito perezoso. Creo que a muchos niños les ha pasado eso. Y entonces el tratamiento es tapar el ojito que ve bien para que el ojito perezoso empiece a ejercitarse. Y resulta que me mandaron al colegio con el ojito tapado con un parche, y cuando yo era chiquito ya existía el famoso bullying o matoneo que llaman. Y yo que llego con el ojo tapado y empiezan mis amiguitos a burlarse y me decían, tuerto, media vista, una lámpara, no ve nada. Yo me destruí por dentro. Ese día yo llegué a la casa y llorando le dije a mi mamá, yo no quiero volver al colegio porque los niños se burlan de mí. Y mi mamá, que era una profesora amorosa, dijo, mira, tener uno algún defecto físico no es el fin del mundo, es el principio de algo. Y me dijo, porque tú y todos los niños del mundo tienen dos tesoros. Un tesoro es la información que está en los libros de la biblioteca. Aplauso para el bibliotecario. Y un tesoro, la información que está en los libros. Y el otro tesoro es la imaginación que nos permite inventar historias. Y me dijo, yo sé que por los reportes de la cartilla que dan del colegio semanalmente, escribían, el niño no participa mucho en los deportes, pues porque no sabía jugar nada bien. Pero me refugiaba en la biblioteca. Entonces mi mamá dijo, puedes inventarte una historia. Y yo había leído en la biblioteca todos los que ustedes quieran sobre piratas, bucaneros, corsarios, tesoros enterrados en las islas, todo eso. Y me dijo, invéntate una historia. Y efectivamente, con ese conocimiento, yo lo que hice fue que pinté de negro el parche, y con ese lápiz de las cejas de la mamá que pinta también el negro, pinté una rayita aquí y la otra aquí. Cuando llegué al colegio se iban a burlar de mí, ay, tuerto, una lámpara media vista. Les dije, no señores, yo soy un pirata del Caribe. Y sí, y les dije, sí, yo tengo un barco, yo sabía cómo era el barco pirata, que tenía los mástiles, las velas, la sentina, que es la parte interna del buque donde se meten las ratas en los puertos cuando se trepan por las cuerdas. Y les dije, mi barco es tal y cual, y yo sé de una isla que tiene un castillo donde hay una princesa lindísima y está custodiada por un dragón que bota fuego por las narices y la boca. Y yo voy a llegar a esa isla con mi barco y voy a amansar ese dragón y voy a rescatar a la princesa y me voy a casar con ella cuando sea grande. Me dijeron sí, le dije sí. Y de hecho, yo me casé con una señora linda, linda. ¿Cómo se llama? Interrumpimos nuestro programa para un asunto técnico. Bueno, pues se llama María Patricia y es la mamá de dos hijas mías que son como unas princesas lindísimas y nacieron con sus ojitos perfectos, no como el papá que tiene un ojo que mira al sol y otro que mira a la luna. Y entonces yo lo que hice fue que en un pedacito de papel así de grande pinté un planito del colegio. Era un mapa y decía, saliendo de la biblioteca, que era mi refugio secreto, caminando tantos pasos llegamos a los salones de primaria, tantos pasos al campo de básquet, tantos al comedor del colegio,
tantos a los salones de bachillerato, y aquí donde está pintada esta X, esta cruz, hay un tesoro enterrado. Y doblé el papelito y lo boté así en una esquinita del salón, y le dije a un compañerito, ese papelito que está allá doblado, ¿qué será? La curiosidad mató al gato, porque él fue y lo recogió, lo abrió y dijo emocionado, es el mapa de un tesoro. Yo dije, han caído de mi trampa. Y todo iba muy bien hasta que a la hora del recreo, yo vi al profesor de mi curso, que me acuerdo tanto, que se llamaba el profesor Rafael Escobar, con el mapa en la mano y la hilera de niños detrás de él. Profe, encontremos el tesoro. Yo dije, no lo van a encontrar nunca, porque yo lo medí con pasos de niño, y un adulto tiene un paso que es por lo menos 2 o 3 de un niño. Pero el profesor tenía la suficiente capacidad de imaginación, de imaginación y de fantasía para seguir la ruta del planito y encontrar el tesoro, que era una bolsita de plástico llena de dulces que yo había escondido en una jardinera. Y así me di cuenta que no importa si uno tiene un defecto físico, todos tenemos esos 2 tesoros. Y esta es una invitación a leer y también a imaginar, porque me han dicho que aquí también tenemos escritores que incluso se han inventado otras ciudades. Quiere decir que vamos muy bien y estamos entre amigos. Muy buena noche. Bien, pregunta Perfecto. Juan Camilo, pregunta Ana Linet Huelvas, de 702. ¿Tenemos pregunta? Si quieres de pie, puedes. De pie para poder Si te cansas, Señor Román, ¿de qué manera influyó la escuela o el colegio en su decisión de ser escritor? ¿Tu nombre cuál es? Perdóname, espérate. 1, 2, 3, sonido. Sonido. Ana. Bueno, mira, Ana Ginette. Yo pienso que el colegio influyó en el sentido de que pude tener acceso a la biblioteca, que fue una compensación por lo que no era bueno para los deportes. Y porque también cuando estaba en el colegio nos poníamos una tarea que se llamaba redacción, contar qué hice en vacaciones. Y entonces ahí era donde mis compañeros, que eran excelentes beisbolistas, basquetbolistas, jugadores de voleibol, no se les ocurría nada y sabían que a mí sí me gustaba escribir. Entonces yo monté un pequeño negocio que consistía en ayudarle a mis compañeros a hacer la tarea. Y resulta que yo había visto que los periodistas, para escribir un artículo, tomaban información. ¿Dónde estuvo en las vacaciones? En un pueblito en tierra caliente llamado Villeta. Había río allá, una quebradita que pasaba por ahí. Había animales, un burrito, un perrito y un gatico que dormían todo el día. Había árboles, bueno, unos naranjitos y un arbolito de mango. Yo con esa información hacía una tarea que decía nuestras vacaciones en el Amazonas. La quebradita la volvía el río Amazonas. Y yo había pensado que si uno leía una enciclopedia, uno podría hablar de cualquier tema. Y ya había leído el tomo de la letra A y había pasado por el Amazonas. Entonces, con esa información, contaba que habíamos ido al Amazonas. Decía, llegamos al puerto de Leticia y nos montamos en una canoa, mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi hermanita, la señora que nos ayuda en la cocina y yo. Y empezamos a navegar por ese inmenso río, que los españoles creyeron que se trataba de un mar y lo llamaron la Mar Dulce. Y resulta que el río es tan ancho en algunas partes que uno no ve la orilla del otro lado. Y decía, y cuando íbamos en medio del Amazonas, de pronto sentimos que el agua se agitaba, y era que había llegado el gran caimán negro del Amazonas. Y yo había leído que los caimanes pueden, mientras tengan alimento, pueden crecer muchísimo. Un caimán del Amazonas, mientras tenga comida, puede tener la punta de la nariz allá y la punta de la cola allá. ¿Se imaginan el tamaño? Y cuando íbamos en la canoa, mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi hermanita, la señora que nos ayuda en la cocina y yo, sentimos que el agua se agitaba y el caimán con la cola partió la canoa. Y nos estábamos ahogando, mi papá, mi mamá. Todavía no tenía un estilo literario muy bueno, entonces repetía mucho.
Nos estábamos ahogando, mi papá, mi mamá, mi hermanita, la señora que nos ayuda en la cocina y yo, cuando a mí se me ocurrió quitarme el cinturón de los pantalones. Pregunta, si uno está nadando en medio del Amazonas y se quita el cinturón, ¿se le caerían los pantalones? A mí sí se me caerían porque yo tenía hermanos más grandes que cuando crecían a los más chiquitos nos dejaban en los pantalones de él y nos quedaban grandes, entonces en el río me tocaba hacerle un nudo al pantalón para que no se me cayese y se me viesen las vergüenzas, como dicen los españoles, y con el cinturón agarraba de la trompa al caimán y me le montaba como uno de esos vaqueros del oeste encima de un caballo salvaje. Y el caimán pasaba por Manaos y llegaba hasta la isla de Marajó, que es cuando el río Amazonas entra en el mar y entra una corriente de 300 kilómetros de agua dulce dentro del mar. Yo había leído todo eso, pero cuando llegamos ya al borde del agua salada, el caimán estaba mansito, nos devolvimos y yo pude rescatar a mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi hermanita, la señora que nos ayuda en la cocina y yo que pasé unas vacaciones deliciosas. Y entonces el profesor del curso, que se llamaba el profesor Rafael Aramendiz, que en este momento debe estar en el cielo porque los profesores llegan directo al cielo por todo lo que padecen con nosotros los estudiantes. Entonces cuando un profesor llega al cielo, San Pedro le dice, nombre, fulano de tal, profesión u oficio, profesor, mucho gusto, siga, el cielo es suyo. Entonces el profesor Rafael Aramendiz vio que los niños de ese curso en las vacaciones iban no solo al Amazonas, sino al desierto del Sahara, al Polo Norte, al Polo Sur, a las selvas más profundas de África. Y por supuesto, se dio cuenta que el niño que hacía esas historias era el mismo, era yo. Y él sabía que yo no sabía que él sabía que yo hacía las historias. Y el profesor habría podido llegar así con todos los cuentos que yo había escrito para mis compañeros y entrar al salón. Cuando uno es estudiante, tiene un poder específico y extraordinario para detectar el estado de ánimo del profe o de la profe. Si todo el mundo está en el salón así hablando, bla, 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 y de pronto aparece en la puerta el profe o la profe con 2 rayitas acá, 3 rayitas acá, los libros apretados con fuerza contra el brazo, uno lo mira y dice, uy, el profesor debe estar bravo. Y todo el mundo hace silencio. Y se oyen los pasos del profe que entra ti. Y llega al escritorio. Y el profesor, Rafael Aramendiz, habría podido llegar con todas las tarjetas, las cartas y los cuentos que yo había escrito, los habría podido poner en el escritorio y gritar, ¡trampa! Y las tareas volarían así, caerían poco a poco, y diría, Román, pase aquí al frente. Y yo pasaría al frente en medio del silencio helado y no se oirían sino mis rodillas golpeando una contra otra, tlaque, 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 tlaque. Y me habría podido poner delante de los compañeros y decir, he descubierto que usted hace trampa porque le ayuda a hacer las tareas a sus compañeros. Y no solo eso, sino sé que usted ha hecho un negocio ilícito porque usted está cobrando 5 centavos por cada tarea, que cuando yo era chiquito 5 centavos servían para comprar un roscón y una gaseosa en la tienda del colegio. Y me dijo, usted va a quedar expulsado del colegio por tramposo. Pero el profesor no dijo nada, sino que empezó a orientarme y a decirme, mire, lea este libro, tenga en cuenta esto. Y resulta que cuando uno encuentra profesores maravillosos que descubren que uno tiene una vocación o un talento, ellos lo van orientando sin que uno se dé cuenta. Y entonces, aquí es donde yo pido también un aplauso para los profes que reconocen nuestros valores y que nos ayudan a cultivarlos. Muy bien. Muchas gracias por lo que acaba de decir, ya me siento menos intranquilo. Está bien. Pregunta Jonathan Salazar de 702. Jonathan. Señor Celso Román, Sí, Jonathan. ¿cómo le surgió la idea de escribir un epígrafe para cada relato del libro de las ciudades? ¿Y cuál fue el epígrafe que más le gustó y por qué? Bueno, Jonathan, te cuento que el libro de las ciudades empezó
cuando a mí me invitaron a un taller internacional de escritores en la Universidad de Iowa. Se llamaba The International Writing Program at the University of Iowa in the United States of America. Y éramos 30 escritores de 30 países distintos con el oficio común de la literatura y el idioma común del inglés. ¿Ya? ¿Pasó el guión? No, es un plano, no, es un cóptero. Bueno, y cuando estábamos allá, fuimos a varias ciudades de Estados Unidos a tener encuentros con escritores y con estudiantes de varias ciudades. Y cuando estábamos en la ciudad de San Francisco, California, íbamos caminando por una calle que se llama Hay Street, cuando de pronto yo oí el ruido de un frenazo y ¡tra! El estrépito de un choque. Y una persona que gritaba entre las latas de un carro, gritaba, my leg, traducción, mi pierna, mi pierna. Y entonces ahí llegaron los bomberos y las ambulancias, recogieron al tipo y se lo llevaron. Y después nos llevaron a almorzar a un restaurante en el barrio chino. Y la figura del dragón estaba en todas partes, en las lámparas, en las columnas, en las servilletas. Y fue cuando yo empecé a pensar que la ciudad donde estábamos seguramente había sido construida sobre un dragón. Y que ese dragón estaba a punto de despertar y que el movimiento que él hizo provocó el choque. Entonces fíjense como algo que uno ve, algo que sucede, se puede convertir en una historia. Y de los epígrafes, prácticamente todos me gustan porque tienen que ver con mi vida y con las cosas que me gustan. Por ejemplo, en la ciudad de las 5 de la tarde es un versito de Federico García Lorca. Eran las 5 en punto de la tarde, de un poema que se llama La muerte de Manuel Mejías. Ese epígrafe me encanta. Gracias por la pregunta. Vamos con la otra. Veamos tiempo para una pregunta más allá. La lectura. Cerramos esta tanda de preguntas con para la firma. Marcela. Si quieres, entonces pasamos a la lectura, una lectura del texto por tiempo. Y, ¿Este es el tuyo? sí, señor. Muestra que a mí me gustan mucho el de la... Entonces, a pesar de que sé que hay muchas preguntas, vamos a pedirle al maestro Celso Román que nos regale la lectura de un fragmento del libro de las ciudades, uno que quiera compartirnos, algo que le haya gustado. Bueno, pues verdaderamente es una obra maravillosa, pero podría ser un fragmento que quiera compartir con los estudiantes. Bueno, yo creo que ahí para poder tener el libro aquí abierto. Muchas gracias. Entonces creo que funciona mejor el otro micrófono. Ah, bueno. Oh, aquí, o me siento aquí. Acá le queda mejor por el atril. Sí, señor. Uy, sí, tengo sed. ¿Ahí está bien? Yo creo que sí. Bueno, estimados amigos, su atención, por favor. No sé si aquí algunos de ustedes hayan estado de paseo y conozcan la población de Tocaima en Cundinamarca. Tocaima es una ciudad de tierra caliente que había sido fue fundada por los españoles, donde había una aldea indígena de un cacique que se llamaba precisamente Tocaima. Y de chiquitos nosotros íbamos de la finca que les contaba de mi papá, a veces íbamos a Tocaima y en alguna oportunidad yo vi una luna llena allá en Tocaima y me pareció tan linda, que yo dije, voy a escribir un cuento que se llame La ciudad de la luna llena. La ciudad de la luna llena tiene un epígrafe que también es de Federico García Lorca, poeta que a mí me encanta,
que dice: en el aire conmovido mueve la luna sus brazos, Federico García Lorca. Y entonces la luna sale y la gente en ciertas noches recoge la luz de la luna, porque la luz de la luna nos cura los pesares. Y entonces dice: por fin, a la noche siguiente llega el momento. La luna sale llena, completa, se balancea rebosante y se da pródiga sobre la ciudad que la ama. La luz se viene como una llovizna de plata pura, no, como un fresco viento de polvo de estaño, no, como un aguacero de platino, no, como estrellas molidas, no, como limaduras de marfil, no, como un chaparrón de alegría que resbala por los techos y baña a esta pobre humanidad agobiada y doliente, obrando el milagro de la cura de los enfermos del corazón, de los tullidos del alma, de los reumáticos del sentimiento, de los paralíticos del afecto. Sí, como eso. En la noche de plenilunio la ciudad se vuelve un solo resplandor, como la sonrisa de una niña enamorada. Su celaje se divisa a muchas millas náuticas de distancia. Los navegantes se orientan con ella. Los camelleros la mantienen siempre del lado del corazón durante las interminables correrías del desierto. Los astronautas la ven con alegría desde las escotillas de sus naves espaciales embadurnadas de polvo de estrella. La ciudad de la luna llena es una ciudad amada cuando rebosa de luz. Muchas gracias. Hay que ir a tocar. Claro, vamos a firmar de una vez. De los que hicieron los niños. Van a compartirle un niño un texto de los que dicen, de los que ellos hicieron. María Gladys Castro la María Gladys y Muy bien, le pedimos el favor a los estudiantes que nos colaboren con un poquito de silencio. Estamos avanzando, estamos disfrutando este conversatorio con el maestro Celso Román. Ahora quiero pedirle el favor a Miguel Ángel Oviedo que nos comparta la lectura de lo que ha creado, de su texto creado a partir de la obra del autor. Ay, qué bueno. Que venga acá. Miguel. Miguel Ángel, si quieres acércate acá al frente. Respiración, ya sabes. Bien, muchachos. ¿Listo? Ah, se nota, es que por eso lo puse, porque sí. Buenos días. Buenos días. Les pedimos un poquito de silencio para que nuestro compañero pueda hacer su lectura, por favor. Ese es mi relato de... ¿Para quién? La ciudad perfecta. Perfecto. Una ciudad no está adornada por cosas. Una ciudad no está adornada por cosas externas, sino por la virtud de las personas que la habitan. Epicteto. Había una vez una linda y hermosa ciudad llamada Perfecta, ubicada en el centro del mar.
majestuoso arrecife rodeada de grandes y esplendorosas plantas que le dan un aspecto mágico. Este es un lugar muy especial donde todas las personas, hombres, mujeres, niñas y niños, nos respetamos y aceptamos tal y como somos, con cualidades y defectos, donde cada cual explote sus capacidades para poder realizarse como persona, donde no existe la envidia, el odio, la venganza y ninguna clase de sentimiento humano que da una lugar. Un lugar donde exista solo amor y respeto. Un lugar donde exista solo amor y respeto, tanto para los seres humanos, los animales y la naturaleza, donde se tengan muy presentes de manera ejemplar los valores y sentimientos de cada persona, y así podamos vivir en paz y armonía. Este lugar sería maravilloso para todos los seres humanos, el lugar perfecto que tanto soñamos y anhelamos con todo nuestro corazón. Felicitaciones, qué lindo. Te felicito. Muy bien. A seguir escribiendo, muchachos. Tienes talento. Qué bueno. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Para dar cierre a este encuentro, que nuevamente señalo, nos gustaría que fuera más largo, pero bueno, comprendemos que todos tenemos compromisos y debemos organizarnos. Entonces vamos a pasar al ejercicio de la firma de los libros, pero por favor, gracias chicos, nos vamos a organizar.